Buenas tardes y muy buenas noches a los que nos están escuchando, a los que se están uniendo a esta sesión. Bienvenidos a otro webinar aquí, un momento especialista pues relacionado con el gobierno corporativo. Les saluda Sara Caballero, VP de Experiencia del Cliente aquí en Atlas. Y bueno, aquí estamos en la sesión especialista de julio, que esta vez pues tenemos un tema bastante relevante, bastante importante hoy en día para juntas directivas, consejos de administración, directorios en toda Latinoamérica, que es la parte de ciberseguridad, pero relacionada con continuidad, riesgo y reputación. Entonces vamos a hablar de lo que los gobiernos corporativos deben saber sobre esto y además desde dos puntos de vista muy interesantes, porque tenemos a alguien especializado más en la parte técnica y a alguien en la parte más, pues, de cómo se relaciona todo eso con la gobernanza corporativa. Antes de empezar y antes de presentar a nuestros especialistas, pues me gustaría recordarles a todos que, como en todas nuestras sesiones, pueden comentar aquí en el chat, pueden hacer sus preguntas. Vamos a ir por bloques muy interesantes. Vamos a intentar ir siempre a casos prácticos, a cosas que en la experiencia profesional de estos grandes invitados pues han aprendido y han experimentado. Y por supuesto, pues pasaremos por el tema de la inteligencia artificial que está ganando cada vez más relevancia. Pero antes que nada, pues me gustaría presentar a estos dos grandes invitados. Tenemos aquí a Andrés Muñoz, que es manager de Forensic Services en PricewaterhouseCoopers en Colombia. Él es perito en informática forense con más de 15 años de experiencia y ha liderado investigaciones digitales muy complejas, análisis técnicos en litigios, consultoría especializada en ciberseguridad, temas de fraude corporativo. Y nada, pues Andrés, que seas muy bienvenido. Gracias por participar aquí en nuestro webinar. Gracias, Sara, y a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación y bueno, acá prestos a compartir experiencias y casuísticas que van a ser de aporte para este webinar. Excelente. Y bueno, tendremos aquí también a Juan, que se nos unirá en un momento, que es exdirector jurídico y de asuntos corporativos y consultor también en derecho digital y de ciberseguridad. Él es investigador, auditor en procesos de auditoría de anticorrupción y antifraude. Entonces, una persona que lleva mucho más esta parte de la ciberseguridad al terreno de la parte jurídica y a la parte de auditoría. Se nos unirá en un momentito, pero vamos a empezar pues ya a conversar sobre riesgos reales. Entonces, siempre se habla un poco en las juntas directivas y en los consejos del tema de la ciberseguridad, pero quizás no tan aplicada. Y aquí, pues, nos interesa más entender en la práctica esto cómo funciona, qué riesgos reales, a qué riesgos nos exponemos, cuáles son las fallas que puede haber, cuáles son los ataques dirigidos que ocurren eh, y cómo eso compromete pues la reputación y la continuidad de la organización. Entonces, empezamos contigo, Andrés. ¿Cuál ha sido el caso más crítico que has tenido tú la oportunidad de vivir en tu experiencia profesional? ¿Cuál fue esa brecha de seguridad y cuál es la lección que dejó eso para la junta directiva y para toda la organización? Gracias, Sara. Eh, bueno, si bien es cierto, desde esta parte de forense se reconstruyen todos los incidentes ya post-mortem y cuando ya han ocurrido las cosas, pues eso también nos permite ver de cierta forma una visual desde retrospectiva o reconstructiva, como lo llamamos nosotros, en una identificación de evidencia, ¿sí?
Uno de los casos más relevantes o significativos lo volco siempre a un ataque que es conocido mundialmente como ataque Beck, que es ataque de Business Email Corporation, donde acceden a información o interceptan correos electrónicos para inmersionarse el ciberdelincuente dentro de esas comunicaciones, conocer un lenguaje propio de esa compañía y alimentarse, puede que los ataques nunca los hemos visto que el ciberdelincuente lo haga en minutos o en un día o en un par de días. La estructura ciberdelincuente, digamos, está organizada para tener esa lectura masiva de datos para saber cómo el CEO de la compañía se comunica con su área, una de las áreas críticas de su empresa, que puede ser tesorería o finanzas. Y dentro de ese lenguaje o ese léxico que manejan, el ciberdelincuente comienza a alimentarse. Entonces, fue un incidente que lo atendí, o bueno, he atendido varios también, pero fue un incidente que nos generó varios esfuerzos frente a la reconstrucción del incidente, dado de que no se identificó la vulnerabilidad en los primeros sondeos de reconstrucción de evidencia digital, sino nos llevó a ampliar el campo de más de 3 meses, poder ver qué vulnerabilidades tenían, no solo en sus servidores, sino también en sus computadores y dentro de su infraestructura, cómo estaba mal parametrizada la información o la seguridad de esa infraestructura, y eso deja brechas abiertas para que el ciberdelincuente se conectara en unas horas no habituales dentro de la empresa y pudieran extraer documentos como actas confidenciales, documentos estratégicos de la compañía, y adicional el lenguaje de correos electrónicos que les permitió falsificar facturas, falsificar órdenes de compra, falsificar documentos propios de la compañía que en el momento en que estábamos haciendo la reconstrucción nos dejaban dicho que el ciberdelincuente conocía muy bien la compañía. Sabía esa comunicación de que el CEO enviaba ese documento y que tenía ese papel membrete, tenía esas características que la tesorera no iba a desconfiar en su momento. Y dentro de ese proceso también intervinieron varios agentes que el ciberdelincuente se percató de crear mejor su engaño para que la tesorera tuviera, digamos, ese refuerzo y no verificara o corroborara lo que había sucedido. Allí le pone un agente, y un agente es una auditoría externa que dice que va a supervisar la compra de la inversión que él va a hacer, y bajo esas características, la tesorera, digamos, va creyendo de que efectivamente es el CEO de la compañía quien le está hablando para hacer esa inversión o esa transferencia de fondos que le estaba solicitando. De allí, digamos que lo más grave que se puede ver es obviamente la ausencia de controles que se deben tener en las plataformas, la ausencia de comunicaciones o de dobles procesos de autenticación, la lectura visible de los nombres de los archivos, y obviamente la ausencia de buen gobierno corporativo, porque aquí parte algo de cuando no hay concientización, y cuando entramos a hacer esa reconstrucción, y Alejandro estuvo conmigo en esa investigación, él podrá ahorita profundizar o tocar unos detalles, donde se identifican en las entrevistas forenses que se adelantan de que efectivamente no hay una concientización, pero al final de este webinar hablaremos cuál es la importancia que se tiene, cómo digamos en esta investigación obviamente nos deja ver esa brecha abierta, cómo se puede documentar, cómo inmediatamente la empresa, digamos, por lo menos reacciona a hacer ese tipo de investigaciones. Podemos incluso escalar con varias autoridades a nivel mundial para presentar esa evidencia y decir, oiga, este ciberdelincuente dejó una traza, el dinero sale a Estados Unidos. Hablamos con autoridades de Estados Unidos y con los bancos, con el FBI y con bancos de allí, cómo ese banco de Estados Unidos transfiere el dinero a Hong Kong. Hablamos también con estas autoridades en Hong Kong y logramos como de cierta forma transar o estopear como tal la transferencia que el ciberdelincuente estaba haciendo. Todo esto ocurre rápidamente porque nos permitió, digamos, actuar
no teníamos un buen gobierno corporativo dentro de la compañía, no, ya estamos viendo efectos y demás y datos mucho más puntuales que vamos a tocar más adelante, pero ¿cómo nos permite, digamos, que la llamada nos abordan a un equipo de investigadores, abordan a un perito informático, abordan a alguien legal que le reconstruya rápidamente para poder por lo menos identificar esa transacción a dónde va? En otros casos, y digamos que te estoy hablando de, no sé, más de 200 investigaciones abordadas donde solo una o dos o tres incluso hemos tenido éxito en estopear como tal el registro que hace el ciberdelincuente. Entonces, este es uno de los ataques, no sin dejar de mencionar lo que es el phishing, el mailing de Miron, que son otros ciberdelitos que están también en el sector, que se ven demasiado, que obviamente hace uno la trazabilidad, pero incluso ya solo lo que uno llega a hacer como forenses, hacer la reconstrucción, documentar y contacte a la autoridad competente y repórtele que usted fue víctima de este incidente, pero desde la reconstrucción o la identificación de las huellas o los valores hash que rastreamos nosotros los forenses para poder identificar a ese ciberdelincuente, a veces se limita simplemente porque ya sabemos de que no tenemos un log de auditoría interna dentro de los servidores de la compañía activos, no tenemos permisos o autorizaciones activas dentro de la compañía, no tenemos directorio activo controlado, ¿sí? Y cuando ya llegas a identificar esas brechas abiertas de ciberseguridad que no fueron controladas debidamente, pues expone de cierta forma la vulnerabilidad también de la compañía al decir, es que yo tenía las puertas abiertas de mi casa para que pasara eso. Y allí Ujú. es donde concentran también otros casos de ello. Perfecto, pues un caso perfecto, Andrés, bueno, en este caso pues fue casi una suplantación porque estaban monitoreando toda la comunicación, aprendieron a hablar como alguien interno de la organización para no levantar sospechas, pero bueno, deja muchos aprendizajes de la importancia de encriptar muchos de los datos, de proteger mejor esos títulos, esos datos personales, etcétera, para no abrir esas brechas. Y bueno, eso tiene que ver también mucho con esa gobernanza y cómo la organización se protege para ese tipo de ataques que cada vez son más comunes. Pero no sé si tú, Juan Alejandro, podrías compartir desde tu lado pues un caso, eso, donde haya habido pues un incidente, un caso grave y qué aprendizaje dejó eso en la junta directiva. Sara, muy buenas tardes para todos. Andrés, me disculpo por haber encendido mi cámara un poquito tarde, tuve un retraso, pero lo importante, bueno, ya estamos acá compartiendo pues justamente esas experiencias y por supuesto que aprendiendo todos en esta jornada. Pues mira, Sara, como decía Andrés, tuve la oportunidad de estar en ese caso que él menciona, un caso bastante interesante porque involucró varios aspectos de la compañía. Pero yo quisiera contarles otro que tuvimos hace un par de semanas y lo considero importante justamente porque tuvo un impacto bastante fuerte para la empresa. Era una empresa de servicios que estaba en un proceso de negociación. Había una empresa extranjera que quería adquirir la compañía, que quería entrar al mercado donde esta empresa pues estaba operando y digamos que la negociación iba muy avanzada. La vocería obviamente la estaba tomando la administración, también la junta directiva, por supuesto, pues iba manejando como en sus sesiones toda la información que se le iba suministrando a la empresa y en algún momento toma la vocería el presidente del órgano colegial, ¿cierto? ¿Qué sucede? Pues básicamente ya la negociación no está en una etapa muy adelantada. Prácticamente ellos tienen pactados unos plazos, tienen pactados un plan de transición de la posadquisición, tienen plantados todo un rediseño de la estructura organizacional y tienen un vocero, por supuesto. Esta información la comparten en una última reunión ya como con las fechas y toda la información. ¿Qué sucede? Pues posteriormente y ya contándoles un poquito lo que pasó,
se evidenció que hubo una vulnerabilidad, hubo un acceso abusivo a uno de los correos electrónicos por parte de uno de los miembros de la Junta, de uno de los miembros del órgano colegiado, en donde pues prácticamente el ciberdelincuente llevaba más de un mes ahí inspeccionando y teniendo acceso a toda la información que se estaba transmitiendo. Ellos en ese momento pues todo lo enviaban vía correo electrónico. Entonces, además que eran correos electrónicos que eran creados específicamente para los miembros de Junta. Me explico. Al ser un miembro de Junta, pues ellos tienen obviamente participación en diversas organizaciones y lo que hacía la entidad era crear correos específicos de la organización para ellos, de tal manera que ellos podían tener ahí condensado como todo lo relacionado. Pero ¿qué sucedía? Que estos miembros pues básicamente no revisaban solamente para entrar a sus reuniones, entraban a ese correo electrónico. Sus medidas de seguridad eran casi que la contraseña estandarizada que había puesto la organización, no habían cambiado sus contraseñas, tenían un nivel de vulnerabilidad absolutamente bajo y pues ellos realmente no tenían un control sobre esos correos, pero dentro de este correo, Sara, Andresito, sí estaba toda la información relacionada con las decisiones estratégicas que iba a tomar la organización. Entonces, ¿qué sucede después? Este ciberdelincuente utiliza este correo electrónico, creo que ahí le faltó un poco más de, no sé si detalle, estrategia, usa este correo electrónico al que había tenido acceso y envía una comunicación directa con la persona responsable de la empresa con la que se estaba generando la negociación y se indica que él va a ser el nuevo vocero dentro de la negociación. Entonces, con los mismos formatos que se habían compartido inicialmente, con unas partes pertinentes de las actas, que adicional a eso las actas no tenían una firma digital, una firma electrónica robusta, sino que ellos tenían la firma digitalizada. Entonces él envía toda una documentación que en teoría era absolutamente igual a la que ya habían recibido anteriormente. Y por supuesto, obviamente esta compañía pues con un tema de gobernanza, con un tema de controles, con un tema de señales de alerta aún más, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, Te Juan. escuchamos, Juan Alejandro. Se ha quedado bloqueada la imagen, pero te escuchamos bien. Ya volví. Entonces, esta compañía pues, con un desarrollo un poco de pronto más amplio, el hecho de que llegara alguien más que no era la persona del contacto que se había mantenido durante toda la relación, pues prende las señales de alerta. Inmediatamente dicen, espere, vamos a pausar porque es que usted me está cambiando las cuentas donde se van a generar las transferencias, usted me está cambiando datos críticos de la negociación, ¿por qué está pasando esto en este momento? Entonces, lenguaje, la inteligencia artificial ya para el ciberdelincuente nos permite analizar una base de datos impresionante de información para crear y recrear la forma de escritura exactamente igual a la del miembro de junta, ¿cierto? Entonces ya ese tema de es que viene con errores de ortografía, es que así no habla, pues ya está un poco superado, porque ya tienen otras herramientas que van a generando un fortalecimiento en sus metodologías de fraude. Pero la compañía, la inversora, sí tenía esas banderas e inmediatamente hizo no, un stop. Vamos a ver qué está pasando, se comunica e inmediatamente dice, no, nosotros no hemos generado una comunicación. Bueno, y ahí se destapa pues el intento de fraude. ¿Por qué es importante? ¿Por qué para mí es uno de los casos más relevantes? Porque finalmente la ausencia de ciberseguridad en esta etapa de gobernanza, en esta etapa de toma de decisiones estratégicas, de confidencialidad de este tipo de información, pues fue determinante para que la negociación se cayera. Porque después, inmediatamente, pues esta compañía inversora genera una alerta de seguridad, dice, venga, yo necesito hacer una auditoría para saber qué tipo de información fue vulnerada, ustedes por qué sucedió esto. Entonces, su daño reputacional frente a el negocio que ya estaba casi que materializado, pues inmediatamente, como lo diríamos acá en Colombia, se fue a pique. Eso no, ya no iba, porque se perdió la confianza en la negociación y en la capacidad que tenía esta compañía de servicios que iba a ser vendida. ¿Qué fallas encontramos, Sara, Andrés? Pues básicamente todas. Ahí hay un símil y un montón de falencias en ciberseguridad. Primero, los métodos por los cuales ellos manejaban la información. Segundo, pues la ausencia de control por parte de los miembros. Tercero, la ausencia de cultura, de conciencia del riesgo de la información.
Cuarto, ausencia de controles adicionales dentro de las instancias y pues que definitivamente ya después de, porque un proceso de negociación para que generar una venta, la expectativa que genera, los recursos que se tienen que implementar para todo ese proceso de negociación son muy altos. Entonces, resultado final, cierre de la negociación, se pierde la confianza y obviamente pues que el impacto para la empresa que tenía la expectativa de ser comprada pues fue muy fuerte. Y no solo, Juan Alejandro, porque aquí tenemos otro caso importante de suplantación también, pero no solo el incidente en sí, sino cómo eso refleja en la reputación de la empresa. Y claro, es una pérdida de confianza en todos los sentidos, porque si la empresa es vulnerable en ese sentido y no se preocupa por unos mínimos estándares de ciberseguridad para su negocio, pues también no es una inversión atractiva, ¿no? Ahí se denota mucho también el valor que tiene la organización. Pero bueno, terminando un poco el bloque este de riesgos reales, yo le quería preguntar a Andrés, que él está también en muchos temas de concientización y de capacitación. Andrés, ¿dónde está el mayor riesgo? ¿En los ciberataques? ¿En la parte externa que está evolucionando y se está sofisticando cada vez más? ¿O el riesgo lo tenemos internamente en la cultura de la organización y en nuestras prácticas y nuestras medidas preventivas? Mira, Sara, que yo parto de algo, digamos, primordial en este momento y es, el riesgo es inherente y el riesgo es constante, ¿sí? Siempre van a estar o siempre estamos expuestos al riesgo, ¿sí? Lo que ha pasado, aparte de la normalización que podríamos hablar, de que las compañías toman una mala cultura en temas de ciberseguridad porque sienten de cierta forma o algo, bueno, hay encuestas y nosotros desde PwC Colombia también hicimos una encuesta donde vemos cómo en Colombia se están comprando todavía herramientas de ciberseguridad para protegerlos como tal, pero ¿cómo queda de cierta parte, digamos, o no reforzada o no profundizada, y es en la concientización de la debida gestión en los administradores que tienen como tal esa gran responsabilidad o resorte de activar todos los seguros que a mí me competen para resguardar o proteger a la compañía en la que estoy laborando? Entonces, voy más, siempre hablamos en temas de ciberseguridad que el eslabón más débil de esta cadena es el usuario que desconoce, que no lee los correos electrónicos, que no, digamos, no se percata de ciertas técnicas de engaño que el ciberdelincuente está. Creo que ahí es importante, obviamente, reforzar a todo el equipo interno de la compañía con una buena concientización y es un punto que no debemos parar. Pero también siento de que la responsabilidad de que a esos usuarios, que es el eslabón más débil, les esté llegando todavía estos tipos de correos o estos tipos de ataques, es también responsabilidad del administrador de esa infraestructura, porque no activa como tal esas brechas y demás de ciberseguridad que se deben activar para poder, digamos, tenerlas o prepararnos, ¿sí? Para enfrentar ese riesgo que, como lo dije al inicio, es inherente, es constante y que siempre debemos estar a la vanguardia. Como lo mencionaba Juan Alejandro, la IA ha mejorado las técnicas. Los prompts que se utilizan dentro de ellos, pues también pueden ser leídos por otras herramientas. También deben ser activos dentro o tenidos en cuenta dentro de dentro de nuestra buena gobernanza de ciberseguridad dentro de las compañías, porque no lo podemos dejar seguir avanzando sino incluirlo, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para entender que el correo electrónico está siendo redactado por un front de IA? ¿Qué estamos haciendo para identificar varios patrones o lenguajes que son comunes de la IA? Entonces, más que la normalización, creo que la concientización, tanto en la parte administradora de esas herramientas que nos pueden proteger de cierta forma, también la concientización que le dejamos a los empleados de nuestras compañías para protegerlos están. Pero obviamente, sin dejar a un lado lo que es las juntas directivas, cómo están empoderándose de las malas decisiones o
no de las malas decisiones, sino de que solo enfrentamos el riesgo cuando ya nos ocurrió el ciberdelito o el incidente que estamos abordando. ¿Sí? Perfecto, Andrés. Y pasando ya a un tema mucho más, claro, a mí me queda claro que el mayor riesgo es la cultura organizacional y la importancia que se le dé a temas de ciberseguridad, ¿no? Porque como tú muy bien has explicado, el riesgo es inherente y nunca vamos a eliminar ese riesgo totalmente. Ahora, pues cómo nos preparamos depende mucho de cada organización y es una cosa muy top-down. También tiene que ver cómo en serio se toma la dirección, la junta directiva, pues este tema y cómo los tratan en el propio funcionamiento de estos órganos de gobierno corporativo. Pero ya pasando un poco a la parte más de la continuidad, porque una cosa que hemos hablado aquí es mucho de, claro, la reputación. Cómo se puede caer, pues, un negocio, una potencial inversión en una organización o temas incluso de riesgos reputacionales hacia los consumidores o hacia los clientes, pero temas de continuidad. El tema de la inteligencia artificial y de la ciberseguridad ha ido evolucionando mucho en Latinoamérica. Pero ¿cómo garantizamos esa parte eh, de la continuidad del negocio, de la continuidad incluso de la junta directiva? Entonces, Andrés, te vuelvo a preguntar a ti, ¿qué pasa cuando una falla de seguridad afecta a la operatividad de la empresa, a la continuidad del negocio? Sara, pues mira que para hablar de un panorama de ciberseguridad como tal en Latinoamérica, ¿cierto? No basta, pues como lo hablaba antes, hablar solo de firewalls o antivirus o solo hablar, digamos, de software que pueden protegerlo, sino está ese tema operativo de lo que yo debo garantizar de cómo mi negocio o mi empresa da continuidad a todo la integridad del sistema decisorio, de cierta forma, para blindar la reputación del gobierno corporativo, ¿no? ¿Cómo garantiza toda la experiencia desde la convocatoria hacia el cierre del acta? ¿Cómo nos protegemos en responder a niveles de decisiones o de toma de decisiones frente a ello? Y cuando vemos qué pasa cuando falla la seguridad, en qué ciclo se afecta como tal, se compromete la trazabilidad, ¿no? Se compromete la legalidad de las decisiones, se compromete en muchos casos la continuidad del mismo órgano de gobierno, que hemos visto que en juntas directivas se repite sesiones por pérdidas de evidencia, se toman actos por temas de filtración o por accesos no autorizados. Reforzaría acá un tema de acuerdo a, pues, a nuestra encuesta que hacemos anual desde Digital Trust, donde hablamos que solo el 2% en Colombia, ¿sí? ha implementado acciones de ciberresiliencia, ¿sí? en toda la organización. Entonces, si vemos ese 2% frente a un 100%, es insignificante las acciones que estamos tomando desde las juntas directivas o es insignificativa donde expone o da la operatividad a graves o pueden ser significantes como tal hechos o acciones que se toman en estos riesgos latentes, ¿no? Lecciones claras del ciclo operativo del Consejo no es solo una medida técnica, sino una decisión estratégica, ¿no? La seguridad digital debe estar íntegra al gobierno y no como soporte, ¿sí? Sino que también para que habilite como tal esa continuidad y credibilidad que se debe armar dentro de una organización. Perfecto, Andrés. Bueno, has comentado muy bien que la operatividad y la continuidad de la junta directiva depende mucho de pues, los planes, de cómo sea de resiliente a este tipo de incidentes. Pero claro, aquí tenemos más el punto de vista de Juan Alejandro. ¿Cómo cambia la exposición legal y reputacional del órgano de gobierno corporativo, de la junta? Cuando se adoptan estas herramientas? ¿Cuál es el impacto positivo
¿Qué has podido ver tú en la práctica de prepararse bien? Claro que sí, Sara. Pues mira, yo voy a partir de una premisa fundamental y es los miembros de junta, los consejos, antes podían decir que no sabían del riesgo de digital, ¿cierto? De un ciberataque, de ciberdelincuencia. Podrían llegar a decirlo porque de alguna manera hablamos de que era excepcional la materialización de ese riesgo. Pero en este momento, definitivamente, ya no existe esa premisa. O sea, ya las estadísticas, la continua materialización de los riesgos en organizaciones a nivel mundial. Estamos hablando de hasta los más grandes, hasta los más fuertes en materia de tecnología, también son susceptibles de estos ataques y de que se les materialice algún tipo de riesgo digital. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que antes de alguna manera los miembros de junta decían, yo no sabía que esto podía pasar, yo no estaba informado, pero ya en este momento de la historia no, ya las estadísticas y todo lo que está sucediendo definitivamente implica de que nosotros como junta, nosotros como miembros de un consejo tengamos un rol activo en que este punto de ciberseguridad, de medidas de prevención, de cultura, de resiliencia, como dice Andrés, pues es uno de los puntos estructurales que se deben abordar dentro de las juntas. Ahora bien, ¿qué era lo más común? ¿Qué sucedía? Entonces, no había constancia formal de las deliberaciones o votaciones. Se utilizaban canales que no estaban validados por la organización para la toma de decisiones oficiales. Las actas realmente no tenían mucha información al respecto. Los archivos o las bases de datos pues se encontraban por allá desordenadas o en físico, otras en digital, otras en un Word sin firma, y a la larga cuando existía un cambio de los miembros del consejo, los miembros de la junta, pues quedaban en el aire de saber, venga, ¿dónde está la trazabilidad de las decisiones que se han venido adoptando, cierto? ¿Dónde está las responsabilidades que se ha hecho? Entonces, la implementación de mecanismos que permitan, Sara, Andresito, obviamente tener unos patrones mucho más, una fortaleza en materia de ciberseguridad, una fortaleza en elementos de gobernanza, en trazabilidad de las actas de la información, pues va a permitir a nivel legal beneficios muy grandes. Primero, todo lo relacionado a ciberseguridad, ¿no? Entonces, tener autenticación, tener una firma digital, por ejemplo, tener una trazabilidad de todas las decisiones que se adoptan, tener una base de datos que me permita a mí rápidamente hacer un recorrido histórico de qué decisiones he tomado en ciertos aspectos. Pero segundo, a nivel de responsabilidad, pues también tener la capacidad de probar pues que efectivamente yo como miembro de junta, como miembro del consejo, pues tuve un papel y un rol activo en el marco del riesgo. Ya dijimos que tienen que saber el riesgo, ya lo tienen que conocer, tiene que ser parte del orden del día, ¿cierto? Tiene que, ya sea de manera directa o por medio de un comité o un delegado, dar acciones e instrucciones para las medidas que se adopten al interior de la organización. Y ahora, si yo tengo la seguridad, si yo tengo la trazabilidad, si yo tengo la autenticación, si yo tengo el control de versiones, si yo tengo unos logs de todo lo que está sucediendo dentro de las decisiones que voy adoptando en mi junta, pues básicamente yo voy a tener un respaldo jurídico gigante, porque en el momento en el que algo suceda, yo voy a tener la capacidad de probar de que efectivamente, mire, sí lo debatimos, mire la intervención que yo hice, mire la parte que yo dejé clarísimo que le decía a la administración, por favor, mejoren estas metodologías, revisen X proceso para que no se nos vaya a materializar el riesgo. Mire que el acta está debidamente suscrita y tiene una firma electrónica que está enganchada con mi correo, pero aparte con otros criterios de autenticación míos y que efectivamente yo suscribí esa acta y no de que hay un acta por allá con una firma digitalizada que dice otras cosas y que no corresponde a la realidad. Entonces, en resumen, Sara, pues por supuesto que a nivel legal tiene muchas bondades tener organizado este sistema, estas metodologías para el control de la gobernanza, porque va a ser la defensa fundamental que va a tener desde la óptica penal, por ejemplo, porque sabemos que los miembros de junta pueden tener responsabilidad penal. El Código Penal en Colombia, de hecho, en su artículo 29, si no me falla la memoria, habla justamente de que son autores, pueden ser autores en su calidad de representantes en el marco de un órgano colegiado, así como también puede existir responsabilidad civil comercial en el marco de las funciones que están desarrollando
no tomar las medidas necesarias en el marco de este tipo de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión, pues es la forma idónea que tiene un representante, un miembro de consejo para poder defenderse ante un eventual proceso judicial y, por supuesto, ante una eventual afectación reputacional, porque un miembro de junta también se puede afectar reputacionalmente. Sara Buenísimo. y Alejo, Dime, no, Andrés. solo quería complementar algo más, Alejo, pues, o más bien devolver aquí una pregunta y es algo que también hemos visto en el tema de las buenas prácticas y es la separación de entornos personales con lo corporativo, ¿no? Ese, ese creo que uno lo encuentra en el día a día en las investigaciones, como las juntas directivas cuando toman una decisión comparten su acta o firman su acta con su correo personal y no el corporativo y cómo le impide a uno de ciertas formas no entrar y hacer un aseguramiento dentro del correo personal por la cantidad de datos que allí reposan netamente personales, valga la redundancia si estoy diciendo varias veces la misma palabra, pero los datos personales que están allá a lo que estamos tomando frente a las decisiones corporativas, ¿sí? Como investigador me quedaría en el lado de, si estamos en un ambiente corporativo y mantenemos todo nuestro tema corporativo y esa buena... y ese buen proceder de mantener todo corporativo, pues también le permite al sector legal o a la parte legal como aportar su debida evidencia al momento de que la deba recolectar o asegurar para llevarla a un proceso. Sí, muy buen punto, Andrés. Y está ahí, Juan Alejandro quería también añadir una cosa más de aquí. De a eso que dice Andresito, yo solo le quiero sumar y algo muy aterrizado, y es, el miembro de junta a veces usa su mismo computador para asistir a varias organizaciones, Es correcto. Ujú. ¿cierto? Entonces, su rol, su esencia, tiene que ser una persona que sea consciente de esto, porque es que si usted está utilizando ese equipo de cómputo, usted está poniendo en riesgo, primero, su tema personal, y segundo, pues cuántas organizaciones está poniendo en riesgo, porque es que lo que nos dice la experiencia en procesos de ciberdelincuencia es la metodología que está utilizando el ciberdelincuente ya no es tener unas grandes infraestructuras y atacar para romper las barreras de las organizaciones. Porque es que usted puede tener un firewall, usted puede tener una infraestructura, y Andresito, usted es más experto en eso que yo técnicamente, usted puede tener una infraestructura gigante, robusta dentro de su organización, pero es que es una cadena. Y como tú lo dices, si un eslabón se rompe, pues inmediatamente le está abriendo la puerta al ciberdelincuente, ¿cierto? Entonces, de nada me sirve a mí tener mi BMW eh, con, mejor dicho, Todos los juguetes. ultra seguridad, pues si en el parqueadero hay un celador que se quedó dormido, qué sé yo. Claro. Entonces, el miembro de junta tiene que ser íntegro y tiene que saber que su rol debe garantizar justamente unos elementos, debe tener plena conciencia de que puede llegar a poner en riesgo a sus organizaciones y a todo lo que utilice dentro de su dispositivo. Y eso también, obviamente, desde la administración, desde la gobernanza de la compañía, pues debe exigírsele al miembro de la junta, por supuesto. Correcto. Y una cosa súper importante aquí, porque claro, ustedes son aquí los especialistas en toda esta parte de análisis forense, entonces facilita mucho también el tener toda esa trazabilidad por parte de la compañía. eh, en caso de incidentes, pues facilita toda la investigación que tenéis que llevar a cabo. Pero ya pues hablando un poco de lo que nosotros aquí en Atlas vivimos en nuestro día a día, no se puede poner en riesgo también la parte funcional. Entonces, ciberseguridad tiene que estar mucho de la mano de lo que es más funcional también para un miembro de junta, para una organización, que al final es que sí, que ellos acceden a informaciones de diferentes compañías y sí que acceden desde un dispositivo personal. Y eso no debería estar, eso no debería ser un riesgo. Entonces, accediendo a herramientas personalizadas, ya hablando un poco de nosotros, herramientas especializadas en la nube, donde pues la compañía garantiza que no se pueda descargar la información, que solo se pueda visualizar en entornos seguros, aunque sea desde un dispositivo personal, y que exista un registro y una trazabilidad completa de por dónde está circulando esa información
sin que exista esa posibilidad de que haya una fuga de lo que se está transitando para esos miembros de junta, que al final algunos son personas externas a la organización. Entonces, súper importante que hoy la tendencia es eso, cómo garantizar que estamos protegiendo y al mismo tiempo no estamos pues, eh, perdiendo la experiencia del usuario y la facilidad con la que un miembro de junta tiene que trabajar con esa información. Eh, pero claro, ahora sabemos que la tendencia y los dos habéis comenzado pues comentando casos de suplantación de la identidad, de ciberataques mucho más pues sofisticados. Y eso también la inteligencia artificial pues lo está fomentando, que cada vez haya pues casos un poco más que no imaginábamos que pudiesen ocurrir. Y hablando de la inteligencia artificial, Juan Alejandro, ¿qué prácticas ves tú que están adoptando juntas directivas, consejos de administración? ¿Cómo usan la inteligencia artificial, tanto en esa parte de protección como en la parte de, pues, funcionar? ¿Cómo funcionan estos consejos? ¿Cómo están aplicando o cómo están implementando esa inteligencia artificial en el día a día? De acuerdo, Sara. Yo ahí me devuelvo un poquitico a lo que tú decías hace un segundo, que es muy importante, y es esa evolución de la forma en la que las juntas están operando, ¿cierto? Ese tema manual rudimentario que nos, como ya hemos visto, nos genera mil riesgos a nivel digital, pues ha ido evolucionando justamente a plataformas que permiten condensar la información, que permiten tener trazabilidades, que permiten asegurar de que no está la información allá dentro de su computador, dentro de su correo electrónico personal, sino que está dentro de un software que tiene unas medidas, unos factores de autenticación para ingresar, una trazabilidad de los logs que deja registro de todo lo que yo haga, en fin. Algo absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque pues las juntas directivas manejan esa información estratégica, información que tiene que tener los más altos niveles de seguridad. Ahora bien, sabemos que, sabemos que la inteligencia artificial pues la están usando los ciberdelincuentes, como ya veíamos, pero también es una herramienta que ha sido favorable. Hay herramientas muy favorables para los miembros de junta. Por ejemplo, tenía un caso la semana pasada de una organización que estábamos asesorando y la organización primero no tenía normalizada su información de todas las decisiones, todo el histórico de 20 años de actas y demás. Entonces, en el momento en el que ellos buscaban una información o de pronto iban a revisar un tema del que quizás en algún momento de la historia ya habían hablado, pues imagínate, Sara Andrés, el miembro de junta poniéndose a leer las 1000, las 200, 300 actas. Eso es impensable además por el nivel de ocupación y el nivel de tiempo que tiene. Y además que, venga, yo no se la voy a poner a leer a X persona porque es información también estratégica que yo tengo que cuidar como miembro de junta. Entonces, una de esas grandes ventajas es, por medio de estos software, por medio de estas bases de datos, estos aplicativos, poder condensar esa información y que rápidamente con un prompt, con un patrón, yo pueda identificar en qué actas, en qué parte de la historia ya se habló sobre esta temática. Y rápidamente eso me va a permitir a mí tener información absolutamente confiable, porque es la misma que está, es decir, en estos casos no hay posibilidades de algún sesgo de la IA porque básicamente la instrucción es usted solamente utiliza la información base o fuente que yo le estoy dando. Usted no me busque nada en ningún otro lado, solamente la información que yo le estoy suministrando, las 100 actas que tengo. Y de eso, tráigame dónde se ha hablado sobre X tema. Entonces, inmediatamente eso genera de que, y pasa en las juntas, venga, revisemos qué se ha hablado sobre esto y entonces lo miramos en la siguiente sesión. No, inmediatamente usted como miembro tiene acceso a toda la información, puede consultar rápidamente y puede tomar decisiones estratégicas mucho más rápido de manera mucho más eficiente. Entonces, eso primero, por supuesto, ese acceso, esa base de datos y esa búsqueda y trazabilidad de decisiones. Otro beneficio grandísimo y es para los secretarios generales de las organizaciones todo el tema de la transcripción y de la toma de apuntes de las actas. Entonces, pues imagínense el nivel de respuesta que tenía antes una persona, a pesar de que
conozco personas que tienen un nivel de transcripción y de capacidad de almacenamiento de datos ahí en vivo muy rápida y que escriben y pueden resumir de manera muy ágil, pero pues obviamente no va a ser la misma a la que va a tener un software que permita recolectar y transcribir todas las anotaciones que se están dando en el marco de estas sesiones. Entonces la IA también nos ayuda a recolectar esas ideas, a hacer estas transcripciones, después condensarlas, validar los puntos. Y no estoy diciendo que entonces ya no va a existir el rol del secretario general dentro de la organización, no, pues, se necesita. Lo que estoy diciendo es que él va a tener ese insumo, esa transcripción que todavía tiene defectos porque no es tan exacta, pero sí va a ser un insumo importante para poder condensar y a reunir todos los argumentos y todas las observaciones y comentarios que hacen los miembros de la Junta en el marco de las sesiones. Entonces, van a ser actas mucho más robustas, más detalladas, más precisas y, por supuesto, pues con toda la trazabilidad que debe tener. Y vuelvo a lo que hablábamos ahorita, Sara. Pues esa es su defensa, señor miembro del Consejo. Esa es su defensa reputacional y legal en el momento en el que surge algún incidente. Entonces, ese es otro de los puntos. Y finalmente, también por medio de agentes virtuales, el miembro de junta pues puede tener asesoría muy rápidamente. Entonces, tengo mi base de datos, pero aparte yo puedo consultar, tener asesoría para toma de decisiones estratégicas con alguna otra información y demás en el marco de una sesión. Entonces, vemos que las ventajas son buenas, hay que decirlo, y estamos hablando de ciberseguridad, y es, venga, pero no vaya a subir sus actas de junta pues a una inteligencia artificial generativa que es pública, porque obviamente pues ya usted está materializando un riesgo más grande y pues está poniendo en riesgo a toda la organización. No, hay que hacerlo de manera responsable, con la debida asesoría, etcétera, etcétera. Y eso es uno de los grandes vacíos que tenemos hoy en las organizaciones, Juan Alejandro, que no existen políticas para controlar eso. El tema del uso de la inteligencia artificial, sea en junta o sea en partes más operacionales de la organización, pues hoy en día existe muy poco control. Nosotros hemos llegado a hablar con pues, juntas directivas que no saben si sus miembros de junta están subiendo la información en un chat GPT de la vida, porque no existen directrices, no existe una política, no existe un control. Eh, y me ha hecho gracia que han preguntado aquí en el chat, dice, bueno, ¿y qué herramienta de inteligencia artificial es esa que permite el condensado de actas y la transcripción y tal? Pues nosotros precisamente tenemos esta solución, entonces nos quedamos aquí con el nombre de la persona para entrar en contacto y presentarle nuestra herramienta. Pero, pues sí, Juan Alejandro, esto, como decimos en España, esto no se le pueden poner puertas al campo y el hecho de que la inteligencia artificial se vaya a usar para cualquier cosa que sea un ahorro de tiempo, como lo decías, poder tener la transcripción, tener un acta de forma automática, se va a usar. Y lo importante es que las organizaciones, pues, en lugar de bloquearlo, pues tengan políticas que incentiven y que garanticen la seguridad de esto. Pero ya hablando de una cosa que yo sé que Andrés tiene pues bastante expertise en esto, que es la cultura de ciberseguridad en entornos virtuales, en las organizaciones. Eh, Andrés, ¿qué experiencia tienes tú con la capacitación de la junta directiva, de los miembros de junta, de los directivos, sobre los riesgos digitales y las mejores prácticas de ciberseguridad en estos entornos? Claro que sí, Sara, pero antes de dar respuesta a esta, me gustaría solo complementar unos puntos que Juan Alejandro mencionó sobre la inteligencia artificial y qué impacto está teniendo, ¿no? Lo hablo más desde la experiencia de PwC Colombia, cómo la estamos llevando, cómo lo hacemos o cómo la aprovechamos para nuestras investigaciones. Hablemos de que la inteligencia artificial no está automatizando de cierta forma, sino transformando, ¿no? O sea, la idea de que nos agilice no quiere decir que nuestro analista o nuestro investigador vaya a dejar de no leer su acta. Si está debidamente documentada, no quiere decir de que no vaya a tener una revisión de acuerdo a lo que hablamos en experticias de
de auditorías forenses o investigaciones forenses de acuerdo a la cronología que debe llevar y a esas revisiones detalladas. Si bien está acá para ayudarnos la IA y de acuerdo a esa transformación que le demos o ese beneficio que le damos de cierta forma, pues cómo eso se debe quedar en el no estoy haciendo al lado mis funciones como perito informático, no estoy haciendo al lado mis funciones como contador, como investigador, sino cómo la estoy adaptando para que me apoye o me ayude en lo que realmente nosotros somos expertos. Y ahí sí me voy a dedicar a nosotros al interior de PwC, estamos haciendo no solo utilizando chat PwC, uno propio que hay privado para hacer todo el tema, sino que también tenemos un equipo de inteligencia artificial que está pensando en otro segmento que es Machine Learning, cómo relacionar casos más, más grandes o más, cómo procesar datas, pero con otro tipo de tecnología mucho más avanzada y experta, sin quedarnos de que esta IA es solo un componente de lo que estamos hablando. Pero algo que me parece supremamente importante es lo que Alejandro estaba finalizando y es la no inclusión en las políticas de la IA y cómo lo debemos administrar o hacer. Porque también hemos identificado o hemos estado abordando investigaciones donde el ingeniero expuso el código fuente de determinado programa para poder perfeccionar lo demás en una IA pública, ¿sí? ¿Cómo quedó ese registro expuesto? ¿Cómo estamos tratando de mitigar o cobrar de cierta forma un incidente cibernético que expuso ese código, esa propiedad intelectual de esa compañía que quería protegerlo, pero que en alguien sin una política clara, sin un contexto claro de su organización, lo vio tan normal como subir esa información a una IA pública y poder perfeccionarla? Entonces, tener ahí esos tips son sumamente importantes porque le permite a las organizaciones que la adopten, obviamente, enfrentar de cierta forma una buena política, una buena concientización. Y aquí ya que me conecto con la pregunta que me hiciste, solo estaba reforzando un poco, y es la concientización en juntas directivas, en equipos, en las áreas de diferentes formas en temas de ciberseguridad debe ser constante. Y aquí soy fiel seguidor de la docencia, donde siempre que hablo es donde decimos cómo debemos estar nosotros a la vanguardia frente a capacitaciones, actualizados frente a normatividad, actualizados frente a legislación de nuestro país o en el país que se encuentren, actualizados en qué está pasando, porque incluso también ya se hablan de malwares que están siendo activos a través de ChatGPT y a través de versiones libres donde pueden afectar a las compañías. Si bien ya las compañías la están adoptando, la importancia de decirle a alguien, como Alejandro lo mencionaba, no suba ese dictamen o no suba ese anexo de esa junta donde hablaban de la adquisición de determinada compañía a un chat GPT público, téngalo control, pues de allí también parte la concientización. Y nosotros, digamos, desde PwC es constante la capacitación que se tiene, casi en todos los correos vienen, digamos, un disclaimer incluido de no, por qué no debemos utilizar un chat GPT o un chat público, por qué no debemos generar, digamos, ese suministro de información indebida o la navegación como tal. Y cierro no más con decir las juntas y los equipos completos en general de las organizaciones deben estar siendo capacitados constantemente, incluso nuestros administradores a otro nivel de infraestructura también deben estar siendo capacitados de la forma apropiada, no por el hecho de tener la palabra uno o la profesión uno de ingeniero de sistemas y porque hice una certificación CISO, ya soy el administrador, pero esta autoevaluación que se debe estar haciendo constante, usted CISO, pero sí sabe activar los logs de auditoría, si sabe activar la seguridad de la información, si está concientizando adecuadamente todas esas vulnerabilidades que hoy y a lo largo del webinar hemos venido conversando, es lo más importante en este momento. Entonces,
Creo que aunque es una parte significativa, ya entramos en el tema de la adopción de las partes. Cuando yo hablo con mis estudiantes siempre les digo, a cada uno los concientiza de lo que está pasando actualmente, pero ya depende de usted propiamente, bajo su moral, hacerlo y no decir, ok, hoy escuché este webinar, pero ahorita después de esta charla voy a subir este informe para que me traiga un resumen en esta otra presentación. Entonces, todo eso es bueno, digamos, concientizarlo de cierta forma y cierro con esto, porque no solo las juntas directivas, sino a nivel corporativo general, se debe mantener toda la capacitación y concientización necesaria para que todos estemos, digamos, a esa resiliencia contra el ciberdelincuente que también la está utilizando para hacer daño, de que está aprovechando las vulnerabilidades, de cómo puedo persuadir o hacer cometer o caer en engaño a ese usuario que está realizando eso en el día a día. Buenísimo. Sí, y además, Andrés, volvemos un poco a la primera parte. La mayor vulnerabilidad que tenemos está dentro de las organizaciones que no se previenen al mismo ritmo que los ciberdelincuentes, pues aprimoran todas esas capacidades de atacar. Y me gustaría terminar, bueno, nos quedan un par de minutitos, pero me gustaría terminar con una pregunta para Juan Alejandro, que es, claro, pues todo esto que ha explicado Andrés de capacitar a los administradores, a la junta, incluso al CISO, que esto sea una cosa constante, pero especialmente en la junta directiva, en el consejo, ¿cuál es el papel que el secretario de la junta, que el governance officer tiene en esta cultura de la ciberseguridad y la prevención? Gracias, Sara. Y eso es un punto súper importante porque, pues justamente su rol es estratégico, ¿cierto? Y es, yo lo definiría desde dos términos. Primero, construcción y segundo, mantenimiento de la cultura sólida en materia de ciberseguridad, ¿cierto? Es decir, su función principal es traducir los riesgos en ese lenguaje estratégico y normativo que necesita el Consejo y la alta dirección. Él no tiene que ser tampoco experto en ciberseguridad, porque puede ser parte de un comité, ¿cierto? Pero sí es quien definitivamente interpreta eso que está sucediendo, adapta las normativas, adapta lo que necesita saber la Junta, conecta con la política que está dentro de la organización y se asegura de que la ciberseguridad haga parte de esa agenda, no como algo técnico allá con números, sino como algo estratégico. Entonces, ese rol por parte de este governance officer, pues definitivamente es un promotor de una cultura de seguridad en esa cima, en esa punta de la pirámide de la organización. Entonces él impulsa los hábitos seguros en eso, impulsa el uso de plataformas que no tengan este nivel de riesgo, impulsa que dentro de las actas se genere con firmas electrónicas, firmas digitales, garantiza el acceso seguro a los documentos estratégicos, identifica algún tipo de riesgo, algún tipo de conflicto, entre otros. Y puede también tomar ese rol activo de lo que hablaba Andresito, de la importancia de que los miembros de Junta estén capacitados y estén informados, puede tomar también ese rol activo de liderar esos procesos de capacitación periódica a los miembros de la Junta. Entonces, todas esas actividades, todo eso, ese rol, pues se reduce en realmente construir y mantener esa cultura dentro de los miembros del Consejo y de la alta dirección, por supuesto. Fantástico, Juan Alejandro. Pues sí, súper importante este papel estratégico. Me ha gustado mucho esa parte de que es la persona que traduce para la Junta. ¿Por qué? Porque lo conecta con las políticas internas, con las directrices corporativas y al final pues conecta la cultura de la ciberseguridad con la cultura corporativa, que en muchos casos pues la Junta no está en el día a día de esto. Entonces el conectarlo y el traducirlo es muy importante. No es solo traer eso a la agenda, traer eso a la mesa de discusión de la Junta, sino el cómo. Y bueno, pues estamos terminando aquí, pero vamos a hacer una pequeña encuesta para todos los participantes que están aquí acompañándonos. Entonces, pues ahora verán una encuesta en su pantalla todos
y que la pueden responder mientras nos despedimos aquí de nuestros ilustres invitados. Hemos tenido aquí dos puntos de vista muy diferentes que han trabajado en conjunto en muchas investigaciones y en muchos casos. Entonces, pues muchísimas gracias a los dos, a Andrés, a Juan Alejandro. Increíble también conocer esos casos prácticos que han compartido. Y bueno, siempre es un gusto ver que hay profesionales que se preocupan tanto por la prevención y que también actúan directamente pues, a la hora de que haya incidentes, pues de auditar y de investigar de dónde viene todo esto y cómo se pueden minimizar los efectos. Sara y a toda la audiencia, muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todos. Sara, a Atlas, Andresito, Ana, todo el equipo, mil gracias por la invitación, a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos haber cumplido esas expectativas y hablar un poquito al menos de este tema tan importante. Muchas gracias y por supuesto, pues a su disposición siempre. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos en el próximo momento especialista y que pasen una buena tarde.